Buenas noches, bienvenido al capítulo 7 de Linux in 1. En este vamos a ver el capítulo utilidad de texto. Son los distintos comandos que disponemos a través de la línea de comando para eh, ver el contenido de un archivo y las formas también para ordenar, cortar y filtrar algunos datos que queremos de los textos. Entonces, este capítulo nos va a enseñar cómo llegar a realizar esas tareas. Una filosofía central que comenzó con Unix, continúa en Linux, es que los comandos deben leer texto como entrada y escribir texto como salida. Para permanecer fiel a esta filosofía se han desarrollado una cantidad de comandos con ese objetivo. A lo largo de este capítulo lo que vamos a ver es distintos comandos que nos permiten ver el contenido de archivos, que pueden leer archivos y devolvernos una respuesta. En algunos casos hay comandos que tenemos que darle algunos parámetros para que puedan leer ciertos tipos de archivos o puedan traducir el archivo, vamos a decirlo. Entonces, eso vamos a ir viendo más adelante, pero son comandos especiales. El comando cat es un comando que simplemente genera el contenido de un archivo. Como bien sabemos y utilizamos muy a menudo, el comando cat nos permite leer un archivo y nos va a desplegar todo el contenido. Si el contenido supera la cantidad de líneas que puede mostrar nuestra pantalla, el texto se va a correr hacia arriba hasta devolvernos el prompt. Este es un ejemplo, el cat está leyendo un archivo alpha freeze.txt donde está ordenado por orden alfabético, ¿cómo decirlo? Y después hay un segundo archivo que se llama alpha second txt, donde empieza también de una forma ordenada. En estos casos el cat simplemente nos sirve para leer archivos, no podemos editar, no podemos realizar ninguna otra tarea, ni siquiera podemos crear con cat. Cat simplemente sirve para eso, leer un archivo. Después tenemos el comando less. Como todos recuerdan, el comando less también es el comando que se usa para leer las páginas de MAM. En este caso, el comando less nos permite listar por pantalla. Podemos movernos línea por línea. Podemos avanzar y retroceder de acuerdo a la necesidad que uno tenga. Podemos buscar unas palabras con... Profe, creo que se cortó la conexión.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, escucha. Bueno, vamos Claro, a profe, volver sí se te a escucha. compartir la pantalla. Ahí estamos. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Se ve. Bueno, vamos a continuar. Bueno, desde acá. Como les iba diciendo, el comando les es un comando que ya estamos familiarizados porque es el mismo que usa el comando man, por ejemplo. El man cuando usamos realmente abre un les y lee de esa forma el archivo. El comando más
Bueno, estamos de vuelta. Ya pasé en esa página porque creo que ese es el problema que estaba teniendo, por lo menos. Pero voy a poner a compartir otra vez la presentación. Presentación 2, instructor 0. Vamos por el tercer intento. Pueden ver la presentación para confirmar nomás. Sí, está bien, profe. Bueno, ahora vamos a... Ahora el PowerPoint, ¿viste? Me odia. Hay algo sí o sí tiene ahí, profe, que no le gusta el formato. No sé, estaba editando recién a este... Acá así que es difícil. Para mí que la computadora nomás ya no le da recuerdo. Pide una actualización. Bueno, vamos a continuar. Como le iba comentando, el comando les es el mismo que usa el MAM para leer los archivos en forma paginada y nos permite hacer buscar, nos permite movernos con algunos comandos como en la barra, por ejemplo, nos permite hacer una búsqueda dentro del mismo con Q salimos. Y este es el menú de ayuda que al presionar la H nos despliega el menú LES. El, Mientras que el comando cat puede concatenar dos o más archivos, podemos dividir el archivo. Para eso existe un comando que se llama split. Lo que hace ese comando es divide el archivo en varios archivos más pequeños. Si uno le puede poner, por ejemplo, los nombres del archivo que se dividen empiecen con números, entonces va a tomar eso. O directamente va a tomar una X y va a empezar con la A, X, AB, X, AC y así sucesivamente. Entonces, es una forma útil, por ejemplo, cuando tenemos un archivo que es muy grande, se puede dar que un archivo de texto que es muy grande, archivo log o lo que sea, y necesitamos enviar a través de la red o tenemos unos dispositivos de almacenamiento que son muy pequeños y no entran toda la información. Entonces con ese comando lo que podemos hacer es dividir el archivo en varios archivos para que después con el comando cat se pueda usar para volver a ensamblar el archivo. Entonces un ejemplo sería, por ejemplo, este que dice split long file. Y el formato va a ser AA, AB, AC. Entonces con el prefijo de la X primariamente. Entonces, ¿cómo? Acá tenemos la X, después va a ir un sufijo que va a ser los archivos que se puedan dividiendo. En este caso va a ser ejecuta el comando split del archivo long file txt. Ejecuta un ls, hace un listado de todo lo que hay. El archivo long file está aquí. Y como dice, el prefijo va a ser X, después va a ir la AA, X, AB y así sucesivamente hasta llegar a la K, que fue la última división. Y esos son todos los archivos que después con el comando cat se puede volver a ensamblar, vamos, para que se vea como un archivo solo. Entonces uno también le puede decir cómo quiere que se llame el archivo. En vez de que sea el prefijo X, queremos que se llame file algo. Entonces podemos ponerle split, el comando, el archivo y cómo va a ser la opción, vamos a decirle el argumento, vamos a llamarle al file. El argumento que se va a pasar a ser file AA,
file AB hasta llegar a la K otra vez, en este caso. Entonces, esas son las formas que uno va a poder después identificar el archivo, porque por ejemplo, por la X puede ser que no nos parezca algo medio que no es el archivo. Entonces, nosotros le podemos decir, bueno, nuestro archivo se va a llamar file y va a tener esto. Después tenemos las opciones, la opción "-d", que permite que los archivos divididos tengan un sufijo numérico. O sea, no queremos que sea por A a B, A, B, A, C, A, D, sino que queremos que sea por 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Entonces, el mismo comando, pero solo que la opción va antes del archivo, o sea, del long file que vamos a editar. Después va a ir el sufijo, como queremos que sea file, punto, porque el punto es parte del nombre, vamos a decirle, porque entonces nos va a crear file.01, file.01, el otro era 00, perdón, y file.02, así sucesivamente hasta llegar al 10 o al número que tenga que acceder. Después tenemos el comando que es para numerar. Este es el comando que usualmente se usa cuando queremos saber cuánta coincidencia, cuánta línea tiene un archivo. En este caso, este comando se usa para eso. O si no, hacemos una lista, un ls de un directorio y queremos saber cuánta salida hay o que nos numere línea por línea, entonces le podemos con el pipe redireccionar a la salida. En este caso nos está diciendo que hay siete líneas o siete números de líneas, como si lo cuenta las líneas, en el archivo newhome.txt. Es útil, por ejemplo, cuando tenemos un script y nos da un error o no estamos buscando una línea en particular, pero no acordamos, o sea, tenemos referencia a un número de líneas, entonces con eso podemos ir buscando las líneas del comando. Entonces ahí podemos identificar, por ejemplo, en que el error nos dice línea tal, entonces podemos buscar en la línea tal. Con el comando nl vamos a ver dónde es la línea, después podemos abrir el editor y sabemos dónde está la ubicación, vamos a decirlo. El comando nl ofrece ofrece muchos formatos y estilos separados para encabezado, pie y sección y cuerpo. Esto le pongo acá porque en el material incluía, pero no incluía ningún ejemplo así para poder ver Simplemente decía que hay algunas opciones que revisando la página de MAN vamos a obtener la información para estos detalles, pero es para que sepan que existe, que se puede hacer otros formatos para los encabezados, los pies de página y algunas secciones del cuerpo del archivo. También tenemos cómo mostrar el comienzo de un archivo. El comienzo de un archivo, o sea, la parte inicial se muestra con el comando hit, el comando que nos va a mostrar las 10 primeras líneas del archivo. En este caso, en el ejemplo, dice el directorio alfa y hace un iniciar. Y con el hit vamos a tener las 10 primeras líneas de forma predeterminada nos muestra las 10 líneas. Nosotros podemos pasarle alguno que otro parámetro que nos muestre más líneas o menos líneas. Ya va de acuerdo a la necesidad que tengamos nosotros. Entonces, como administradores, este comando sirve, por ejemplo, para ver las configuraciones de los archivos y no queremos ver todos los archivos porque sabemos que están dentro de las primeras 10 líneas o 15 líneas. Entonces le decimos
con una opción menos n cuántas líneas queremos ver, y eso nos permite ver y saber dónde está, o si queremos filtrar algunos comandos o una lista por las 10 primeras salidas. Entonces con este comando es la mejor opción y la más rápida para hacer. Tenemos que hay varias opciones para el comando head que son muy útiles. Existe la posibilidad de utilizar un número para indicarle cuánta línea de salida va a mostrar. También existe la opción "-n", que toma como argumento el número de líneas que se va a mostrar. Y un número negativo también se puede utilizar como argumento para la opción "-n", que indica al comando cuántas líneas tiene que omitir desde el final del archivo. Para que sea más entendible, vamos a ver las opciones. En este caso dice que con la opción "-3", que es un número nomás, al comando le va a mostrar las 3 primeras líneas, solamente eso. Lo mismo es el comando head con la opción "-n3 alfa. Va a mostrar las 3 primeras líneas. Nuevamente es porque es la opción, o sea, uno puede usar con el "-3 directamente o con el "-n3. Ahora, cuando usamos con el "-n" y menos un número, en este caso pues un número 24, son la cantidad de líneas que van a ser omitidas. En este caso dice que 24 líneas van a omitir y el archivo tenía 26 líneas, entonces solamente mostró la A y la B. Entonces, una forma para filtrar, para que muestren más o menos contenido. Si el archivo hubiese tenido 34 líneas, iba a mostrar de la A hasta la J nuevamente, pero en este caso tiene 26 líneas, entonces mostró solamente eso. Estos son los usos frecuentes del comando head cuando uno quiere leer archivos, pero no quiere ver el archivo completo. Entonces solamente quiere ver el comienzo. Entonces es recomendado usar este comando. No el cat, porque el cat es un archivo que te va a mostrar. Si el archivo es muy grande, va a mostrar todo el contenido rápidamente y te va a devolver el prompt al final. O sea, no te vas a perder la información que está. Que volver a mostrar como si sin una interfaz de gráfica, por ahí no vas a poder ver esa información nuevamente. Vas a tener que usar otro comando para poder visualizar eso, esas primeras líneas. Y este sería el comando head. También tenemos el comando para mostrar el final del archivo, así como tenemos el head, tenemos el tail, que es totalmente lo opuesto, y este nos muestra los últimos contenidos de un archivo. En este caso, si no se le pone ninguna forma predeterminada, sino opciones predeterminadas, muestra las 10 últimas líneas. Nuevamente se hace un tail del comando, o sea, del archivo alfa, y ahí nos muestra las 10 últimas entradas del archivo, que serían estas. Hay otras opciones, y hay varias, diría, y entre las más populares, vamos a decir, entre las que más se usan, son que se puede usar un número con la opción "-n" como argumento del comando tail para especificar cuántas líneas se desea generar desde el final del archivo. Cuando se utiliza la opción "-n" con un número, con un signo de carácter más, el número interpreta como el número de líneas de archivo desde donde va a comenzar a mostrar el contenido. Es un comportamiento diferente al del head, que si le ponía un número más o menos, simplemente iba a omitir alguno. En este caso, desde ese número va a empezar a mostrar. Y esta es una característica
al día es cuando necesitamos crear o encontrar un error en los logs, Profe, lo que más se usa esta sale muy opción con un tile. entrecortado ¿Sí? tu audio. Muy entrecortado sale tu audio. Parece que Ah, la ok, conexión es el perdón. tema. Ahora es la conexión, ¿no? Hoy Mm. estamos completos. Vamos a ver si se puede mejorar esto. Acá parece que bastante mejor. ¿Y ahora qué tal? ¿O sigue entrecortado? Por ahora se escucha mejor. De repente tiene el problema del Mm, entrecortado, pero de repente no. sí, sí. Bueno, vamos a aprovechar que ahora está. El tema que le estaba diciendo es que el comando "-f" es una opción muy útil cuando nosotros estamos como administradores haciendo un seguimiento de un programa que no está funcionando adecuadamente, vamos a decirlo. Entonces, con la opción "-f" nos va a mostrar las últimas entradas, las últimas 10. Y con esa opción incluida no es que nos va a devolver el prompt, sino que se va a quedar ahí esperando a ver si hay nuevas entradas. Y va a ir desplazando el comando a medida que va entrando o se va generando movimiento en el log del archivo, por ejemplo. Y eso lo que nos va a permitir es encontrar el error en el momento que ocurre. Entonces, si por ejemplo hay un problema cuando se ejecuta algo en una página web, nosotros podemos decir, bueno, vamos a mirar el log, vamos a poner esta opción y por favor pueden ejecutar el- la página que está teniendo problemas y vemos si encontramos el error que está ocurriendo. Es una forma muy útil con el comando tile, que nos va a ahorrar tener que entrar y buscar en todo el archivo del log a ver dónde está el error. Acá está un ejemplo que indica en el slide anterior que se le puede poner un número -n3 y ahí va a empezar desde ahí. Entonces va a empezar desde la línea 3 y va a mostrar. Lo mismo es con el comando -n3. Es lo mismo que este, nos va a mostrar las tres últimas líneas. La única diferencia que tenemos es que si hacemos tile -n más 20, va a empezar de la línea 20 y nos va a mostrar solamente esa salida. En este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5 de 27. Teoría son 27 nomás las letras del abecedario ahora. Entonces por eso es que mostró solamente desde la T, no desde las otras letras que tendría que haber mostrado. Se puede combinar la salida usando el comando paste, que no es pegar, vamos a decirle, es un comando que nos sirve para dos archivos que nos muestre una sola entrada. Entonces, la función de este comando es pegar, es se utiliza en números y letras, vamos a decirle TXT. Este es un ejemplo que agarro los números que están, el contenido del archivo números TXT y el contenido del el archivo que se llama letters.txt y los combinó en una salida. No es que pegó y creó un archivo nuevo, sino que en la salida dio como resultado unió dos archivos, vamos a decirle, y generó una salida como esta que está acá. Entonces, esa es separándola por una tabulación como delimitador de separador. Esa es de forma predeterminada. Como siempre, hay opciones que nos permiten modificar esas separadores. Y esto, por ejemplo, lo que podemos hacer, vamos a ver, en vez de generar una lista acá, podemos decirle con una de las opciones de redireccionamiento que nos envíe a otro archivo. Vamos a ver si no es así. Por ejemplo, le podemos decir con el mayor, eh, combinado punto
txt, vamos a decirle, para no escribir todo txt. Entonces, un archivo nuevo .txt. Podemos tener un archivo que va a tener el resultado de este comando redireccionando la salida a otro archivo, vamos a decirle, para que nos combine en un archivo y tengamos el resultado no en pantalla, sino que en un archivo ya que nos va a ser más útil de acuerdo a la necesidad que tengamos. Es una forma más práctica de usar el comando cuando queremos combinar. Pues, por ejemplo, combinamos esto, pero no combinan una salida, pero esto después no nos va a servir a la hora de querer hacer una edición, por ejemplo, o realmente crear un archivo de dos archivos. Como le dije, si uno tiene la intención de crear un archivo para una hoja de cálculo, se puede abrir fácilmente, se puede elegir la coma como delimitador. Usualmente Excel nos permite también usar tabulador o delimitadores, otros delimitadores. Con la opción D podemos especificar el delimitador que queremos usar. En este caso está ejecutando el comando con la opción D, el delimitador, el archivo 1, el archivo 2. Y va a generar un archivo de estas características. Eso es o sea, no va a generar un archivo, va a generar una salida. Para generar un archivo nosotros tenemos que indicarle o redireccionar esta salida a un arch punto, bueno, acá un punto txt, vamos a decirle. Entonces lo que acá estamos haciendo es que en vez que nos aparezca acá en pantalla, que nos tira a un archivo, o puede ser, en vez de txt, puede ser ya directamente xls o cbs, para después importar eso a una hoja de cálculo en caso de que queramos hacer por separado por columnas, digamos. Entonces esa es una forma de generar un archivo a partir de una salida de un comando. Lo que usualmente trabajan o trabajaron en base de datos van a conocer el comando join, de lo que es una función de la base de datos, que es juntar dos comandos o dos archivos. En este caso, el join en Linux como comando es eso. Puede combinar dos archivos en uno, inclusive podemos darle algunos parámetros que nos permita que de tal campo va a combinarlo con tal campo, o de tal campo va a empezar a combinar. Para dividir una línea en campos, el comando join utiliza tabuladores o espacio entre contenidos de archivos y divide cada línea en campos separados. Entonces, para ver un ejemplo más preciso, vamos a ver acá. Acá tenemos el archivo adjetivo y el animal. Realiza un cat, nos muestra una lista de lo que hay. Y después hace también lo mismo con animal y nos muestra una lista de 5. Siempre hay que tratar de coincidir la cantidad de archivos que vamos a unir, que sean las mismas. Y acá dice, ejecuta el comando join adjective animal. Pone primero lo que está acá, después el contenido de animal ahí, y así va uniendo. Y en este caso va separando por espacio. Acá hay un espacio de delimitador, este es su delimitador del comando. Nosotros podemos indicarle con qué delimitador queremos, cómo queremos que nos haga la unión, desde dónde queremos que empiece. O sea, eso podemos hacerlo de forma más avanzada. Y eso es un ejemplo.
con la opción P, o sea, menos P, se puede especificar un delimitador. En este caso podemos usar coma o si queremos otro tipo de comilla o lo que sea. Para especificar qué campo de unión para el primer archivo sea el segundo campo. Bueno, está medio ambiguo lo que dice acá, pero o sea, si nosotros queremos que del primer archivo que le estamos pasando como argumento utilice el 2, o sea, el campo 2 para empezar, entonces decimos, la opción menos 1 significa que el campo, el primer archivo, y el 2 va a ser el argumento, significa el segundo campo. Lo mismo ocurre con la siguiente, para especificar que el campo de unión para el segundo archivo del tercer va a ser así. Vamos a ver un ejemplo, así medio que parece que estoy hablando en mandarín. Bueno, acá tenemos el archivo nuevamente persona y OS, el sistema, vamos a decirle. Y acá tenemos las personas y acá tenemos acá en el ejemplo dice que join, que del primer argumento que va a ser este, va a empezar con el segundo campo que va a ser Denis. Este va a ser el segundo campo del el archivo 1. Y después dice que va a unir del segundo argumento, que es este, que le está indicando con este, va a usar el tercer campo. Y el tercer campo en este caso es este en el archivo OS. Entonces va a unir este y va a empezar desde acá. Desde acá y va a unir. Entonces, ahora me estaba confundiendo desde acá. El ejemplo es el segundo es acá y va a usar el segundo argumento de acá al tercero. Ahí está. Y el resultado da algo así. Este es el primero que va acá, de este. Y el segundo va agarrando de este. Denis. Invierte acá. Después los números. Es vamos a decir, un poco complejo de entender su forma de exponer, pero básicamente es eso. Del primero le dice que va a usar el segundo como inicio. Entonces va a ir este, va a ser el resultado de acá. Y del segundo argumento va a usar el tercero. El tercero es Richard también. Básicamente los dos coinciden. Esa va a ser su unión. Por eso es que muestra así. Y después muestra los valores del que sería Denis, que sería este. Después va a mostrar todo lo que es esto menos eso. Lo que combinó o unió, vamos a decir, va a ser los nombres. Y como los nombres coinciden, es por eso que no hay ninguna... O sea, no se está duplicando la información. Eso es lo que está ocurriendo. Como este va a ser el primer campo del archivo 2, vamos a decirle. 1, acá 2 y acá el 3. Y el 3 va a unir con el segundo que es este. Y al unir esto, lo que se genera es un archivo que va a tener 4 campos, porque el campo, este tercer campo, vamos a decirlo, porque si no iba a tener 5, ya está unido a este primero, que ya existe, que son el mismo. Por eso es que parece medio que un poco complejo, pero en realidad lo que pasó fue que se eliminó esta columna, porque al unirse con este, ya generó este resultado acá, que es lo mismo que está acá. Richard, Thompson, Torvalds, y acá después ya simplemente continuó con la parte del nombre, vamos a decirlo,
luego el apellido, nombre. Después continúo con lo que es esta parte, que es acá. Y lo que nos faltaría sería la coma de este otra vez, pero ya como ya se unió, entonces ya no hay necesidad de que aparezca. Pero sí es un comando bastante, vamos a decir, complejo y un poco complicado de entender, pero a veces es muy útil cuando necesitamos hacer algunas tareas de mezclar dos archivos y que tener un formato estándar, vamos a decirlo, de una forma más estructurada y ya separada por comas para generar un archivo CSV o un archivo de otro tipo para migrar o mover a una base de datos, un Access. Y estos comandos son bastante útiles, pero la única forma de tener un dominio sobre ellos es practicar. Si uno no practica o no usa, medio que cuesta el uso de ellos. Este prácticamente lo usamos todos los días, es el comando pipe, o si tienen el comando que la salida de un comando lo pasamos a otro comando para que ese comando lo procese. Es básicamente una forma de redireccionamiento de salida. Y esto se usa casi, o sea, si trabajan con Linux o lo que sea, o algún derivado de Unix o Linux, este comando, este pipe, lo usan casi, vamos a decirle, sin darse cuenta, porque es ya algo que ya tenemos como si fuese adquirido, vamos a decirlo. Los comandos que más usan son head, tile, pero podemos hacer con grep, podemos hacer con more, con less, con todo, cualquier comando que se nos ocurra, podemos redireccionar su salida. Acá tenemos un ejemplo de que, por ejemplo, tiles, le hacemos al archivo que solamente nos muestra los tres y le pasamos con pipe la salida de tile al comando nl que lo numere. Y eso es lo que hizo, le sacó el 1, el 2 y el 3, le agregó al comando. Lo mismo pasa con el ls. Podemos hacer un ls pipe head 5 de todo lo que está dentro del directorio home, mi home documentos. Entonces va a hacer un ls de todo lo que hay ahí y solo me muestre las 5 primeras entradas. Esa es la forma normal que uno usa, o para lo que uno usaría. Se puede usar para mucho, puede hacer otro acá. Vamos a hacer acá otro comando acá, otro, lo que se nos ocurra y podamos canalizar, se va a poder hacer ahí. No hay un límite de cuánto podamos hacer ahí. Y acá estamos entrando en los comandos que podemos usar para extraer, ordenar y hacer otros trabajos sobre el archivo. En este caso tenemos el comando cut, que lo que nos permite es quitar o vamos a decir cortar la salida de un comando. Por ejemplo, hacemos un head del etc password. El etc password tiene 7 campos. Tiene el campo root que está separado por 2 puntos, es el delimitador. Tenemos el primer campo que es el root, el segundo que es la contraseña, el ID, el GID, el nombre del usuario, lo que sería su home y lo que es su bash. Y todo eso está separado entre 2 puntos. Y esos son vamos a decirle, no es las filas, sino que son los campos que uno eh, puede ir extrayendo con el comando cut. Esto es útil para cuando queremos una información, pero no queremos toda la información, sino que solamente de ciertos campos determinados.
Entonces, un ejemplo más sería las opciones del comando Q son es un separador predeterminado y usa espacio o tabulación. O sea, como predeterminado, su delimitador de campo va a ser un espacio o una tabulación. Se puede modificar con la opción "-d", y nosotros ahí le indicamos cuál queremos que sea su delimitador. Y con la opción "-f" podemos especificar una lista de números en campo separado por coma o por un rango separado entre guión. Para extraer ciertos campos, acá vamos a ver el ejemplo. Dice que es la opción la opción "-d", le asignamos que los 2 puntos van a ser nuestro delimitador. Y le decimos que los campos, solo queremos que nos muestre los campos del 1, 5, 6 y 7. Entonces, hay dos formas de realizar esto. Está la primera, que es, hacemos el comando, le decimos que nos muestre solamente la línea 1 del archivo de este. Entonces, del archivo tcc passwd y ejecutamos el comando, lo redirigimos con el pipe al comando, la salida esta, le redirigimos, le decimos "-d", le indicamos cuál va a ser nuestro delimitador. Eso es lo que está haciendo con la opción "-d". Después le dice que con la "-f" indicamos cuáles son los campos que queremos que nos muestre. Y en este caso decimos que va a ser el campo 1, 5, 6 y 7. Y esto fue lo que nos dio como resultado. Si se recuerdan, el 1 era el root, que era el usuario. Después viene la contraseña, que no muestra ahí porque no está el 2. Después está el ID del usuario, que no muestra porque no está ahí, que sería el campo 3. Después está el campo 4, que es el GID del grupo, y no muestra porque no está ahí. Después muestra el 5, que es el nombre del usuario, o los datos, los comentarios, vamos a decir esto acá es un dato, es el comentario, es el campo. Después nos muestra el directorio home y el intérprete que va a estar usando, que es el bash. Otra forma sería mismo comando, mismo archivo, pero en este caso le pasamos el rango del 5-7. Va a ser el mismo resultado, solo que no escribimos el 6. Si hubiera más campos, por ejemplo, 6, 7, 8, 9, entonces sí, del 5 al 9, más rápido o más óptimo que escribir todos los números. Y el mismo resultado obtenemos. El comando sort es ordenado, lo que nosotros usamos cuando queremos ordenar algo por algún criterio. Si no se especifica, va a ordenar con lo que sería el orden de la tabla ASCII, que es similar al orden alfabético. Para especificar un delimitador alternativo se utiliza la T, el menos T, y para especificar los campos, para ordenar el primero a último, se usa la opción "-K". Bueno, en la primera imagen, en esta, no está haciendo sin ninguna opción, vamos a decirle directamente, está ordenando el contenido del archivo personas.csv y lo hace, o sea, muestra, no cambia el contenido del archivo ni el orden que está, realmente la salida nomás es lo que está ordenando, y acá nos muestra ordenado por la A, la D, la Q y la L. Estos son el orden alfabético que está usando.
En el otro ejemplo, usa la "-t", ¿no? E indica que el delimitador va a ser la coma. Con la K le está diciendo que va a usar el segundo campo como orden, y en este caso va a ser la L, la M, la U y la O, vamos a decirle. En este caso uso la R seguramente como el segundo para ordenar, porque el año coincide, los dos años están iguales. La U los dos son iguales, pero este campo es el que delimitó cuál va a ser primero y cuál va a ser el último, cuál va a ir primero ahí. Esas son las opciones que uno tiene con sort para ordenar archivos. Hay más opciones que vamos a ver a continuación que nos permiten tener mayores opciones. Por ejemplo, con la opción K, agregándole una N como argumento, se puede clasificar de forma numérica, o sea, va a asumir que el orden que va a tener que hacer va a ser del número 1, 2, 3, así sucesivamente. Para invertir la dirección de clasificación de descendente a ascendente, se agrega la R, que es reversa, siempre, usualmente en comandos de ordenación es la que hace reversa. Y si canaliza la salida al comando sol, se usa una única opción U para eliminar las entradas duplicadas, porque a veces no nos interesan los duplicados, y entonces simplemente hacemos eso. Entonces, como un ejemplo, acá tenemos que hace lo mismo, pero le dice que va a ordenar con un número, N1. Entonces va a empezar a ordenar de forma numérica. En este caso, 1970, 1970. Nuevamente usó el último como para decidir cuál de los dos iba a estar primero. 87 y 91. En estos casos uso NR para ser reversible, y empezó con Linus Torvald, después con el 87, 90, 70 y 70 otra vez. Entonces son las características que uno tiene para ordenar. Después podemos hacer un cut del archivo, pasarle y generar un... Esto nos muestra, para un ejemplo, lo que nos está mostrando es que hay en la fila 7 de la ordenación por puntos del archivo PASWD, mostrando las 4 primeras líneas, vamos a decirle, que existen no login, no login, no login. Están, vamos a decir, la salida está duplicada. Entonces lo que hace es de lo mismo, pero le pasa a sort con la opción "-u" para que no me muestre los duplicados, solamente uno único que me muestre. O sea, la sería único. Y solamente me muestra uno con el mismo parámetro. Entonces, para eso sirve la "-u" en sort, para no mostrar duplicados. Así como hay sort "-u", hay un comando luego que se llama unic, que es un comando que eliminará los duplicados si ya son líneas consecutivas. Entonces, y con la opción "-c" del comando nos da la opción de generar un número de duplicados que se cortaron. En este caso, este comando unic, como dice su nombre, solamente elimina duplicados si son líneas consecutivas. Entonces,
¿Cómo sería una forma de usarla? O sea, la forma sería hacer lo mismo del etc-pass con el comando cut y todas sus opciones para que solamente muestre la fila 7, como decirle el campo 7, con sort que nos ordene, y al ordenar posiblemente va a hacer que coincida las líneas sean consecutivas. Entonces, con el comando se hace un pipe nuevamente y se le envía al comando unique con la opción "-c" para que nos diga cuánto nos encontró en este caso. Para bin bash encontró 3, para bin sin encontró 1 y 23 para no login. Entonces eso es lo que nos indica la cantidad de veces que encontró una coincidencia y que eliminó. Una forma para que la salida no sea tan grande, vamos a decirlo. Y este comando OT es un comando que puede generar datos en varios formatos diferentes. Produce un volcado en octal por defecto, de ahí el nombre OT. Es un comando que sirve para mostrar el contenido oculto que tienen algunos caracteres que no son imprimibles, como caracteres de control. También cuando se sospecha de un archivo que es un virus, también el comando OT, en vez de ejecutarlo normalmente, podemos ver si es que es así. Entonces, algunas de las opciones son "-a", con opción simple, vamos a decirle, "-a". Opción con argumento sería "-ta", caracteres nombrados, ignorados o bit de alto. "-b", "t-01" sería o 1, bit octales, "-c", "-t", "c", caracteres ASCII o escapables barras invertidas. "-d", "t", sería "-tu2", unidades no signadas decimales de 2 bits. Pues tenemos los puntos flotantes decimales, son todas las opciones que tenemos del comando OT. Realmente si uno quiere usar este comando va a tener que sí o sí leer la documentación, porque es un comando bastante complejo y la salida no es tampoco una salida bastante amigable para cualquier usuario. Entonces vamos a mostrarle una de las salidas. Por ejemplo, acá estamos haciendo el cat a un archivo hidden.txt, nos muestra que el contenido y ya está. Pero con el comando OT, con la opción C para examinar caracteres, vemos que está el carácter no imprimible /R, que hace que el cat regrese al principio de la primera línea. Entonces, cuando ejecutamos el comando "-R sobre el archivo, lo que vemos es este. Este es un mensaje hidden, un mensaje que no se ve. Después de acá empieza lo que realmente uno puede apreciar, que es acá, esta parte, hasta acá, currículum también, "-n", otra vez acá empieza otra vez lo que se puede ver, y después lo que no salto de línea, hasta acá. Entonces, como vieron, no es una fuente de información bastante útil para muchos usuarios, pero nosotros como administradores, cuando sospechamos de un archivo o creemos que un archivo puede contener algo oculto, con el comando OD vamos a tener que mirar la documentación, la página en mano,
esté disponible del comando para poder sacar la información que necesitamos, porque no es un comando que usemos a menudo, vamos a decirle. Entonces, ahora pues, le puedo estar mostrando y después, dentro de un año, recién van a necesitar usar, vamos a decirle. Entonces, no es algo que van a usar día a día. Entonces, es para que sepa que existe y que tienen que recurrir a páginas de MAM o alguna información adicional para poder usar un comando así. Es muy potente, uno puede utilizar para ver o buscar archivos ocultos o inclusive puede hacer un debug de algunos archivos si es que posiblemente eso se sospecha que tenga virus. Después tenemos el comando tr. El comando tr es traducir un conjunto de caracteres a otro. El tr por lo general eh, requiere de un archivo o de alguna, en este caso de un argumento que va a ser un archivo o la salida de un comando. Y lo que vamos a traducir que va a ser, por ejemplo, acá estamos haciendo un cat de lo que es alpha freeze y le pasamos eso con el pipe. Estamos pasando la salida del contenido del cat al tr, le decimos que de la A a la Z no pase a la A a la Z mayúscula. Y eso es lo que ocurrió. Todo lo que estaba en minúscula pasó a ser a mayúscula. Entonces, debe ser una forma de pasar de mayúscula a minúscula o de minúscula a mayúscula para algunos usos. Un uso muy frecuente que se le puede dar o que alguna vez se le doy es cuando me pasan un listado de usuarios y los usuarios en Linux siempre hay minúsculas, de correo también. Y si te pasan un listado y te pasan un listado en alguno en mayúscula, otro con la primera letra en mayúscula, otro totalmente en mayúscula hasta la arroba, entonces hasta el punto com, punto lo que sea. Entonces para crear un grupo de correo no voy a estar haciendo manualmente uno a uno el convertir eso a un archivo, vamos a decirle, que sea compatible con el sistema. Pues la mayoría de los sistemas en Linux o correo, lo que sea, usa minúscula, vamos a decirle, como usuario de cuenta. Entonces, pasar toda minúscula con el comando tr, uno puede hacerlo fácilmente. Los caracteres que se traducen no tienen que de tr, no tienen que estar dentro de un rango. Nosotros podemos, por ejemplo, enumerar un conjunto de letras o vocales que todas las vocales no traduzca a ciertos signos, símbolos, vamos a decirle. Entonces ahí podemos evitar algunas cosas. El tr también se puede usar para comprimir caracteres repetidos y eliminar caracteres. El uso de la opción "-d" eliminará caracteres del primer conjunto. Entonces vamos a ver los ejemplos de esto para hacer que sea más entendible. Acá, por ejemplo, el mismo archivo le pasa y acá nos dice que todo lo que sea vocal A, E, I o U, que nos traduzca a arroba arpensan 1 asterisco y no sé cómo se llama. Y eso es lo que hace aquí. Todo lo que sea minúscula, en este caso se le está indicando que es minúscula, todo lo que es minúscula, lo traduce a eso. Acá el 1 reemplazó a la I, el asterisco reemplazó a la O y la A acá reemplazó a la A, a la arroba a la A. Así en todos los archivos hasta que, o sea, que la coincidencia. Lo que sí hay que hacer es que lo que acá ponemos, tiene que ser la misma cantidad de acá. Si acá pusimos 4, acá tiene que haber 4 caracteres, porque si acá le ponemos
5, ya que le ponemos 4, va a ocurrir algo raro seguramente, pero se va a comportar de una manera diferente el comando. Y como digo también en el slide anterior, que comprime esto. Entonces lo que hacemos es, hacemos un eco en este caso hizo un eco de A, P, y lo tradujo, o sea, con el TR, con la opción menos S, a E. Eso comprimió y solamente salió una A y una E, como debería de ser. Y la opción de eliminar, que vimos que tiene una opción para eliminar algunas entradas. Acá le dijo que elimine la A, E, I, O, U mayúscula y A, E, I, O, U minúscula. Y solamente dejó las consonantes. No hay ninguna vocal en este texto, entonces ya es algo más, una forma también de eliminar letras mayúsculas, minúsculas de un archivo. Son algunos de los usos que se le puede dar al comando tr. El comando set es el comando que es un editor, pero no es un editor que podemos interactuar con él. No es interactivo. Nosotros le damos unos parámetros para que modifique un texto. Se realiza una operación sencilla de búsqueda y reemplazo, vamos a decirle, es tipo como buscar y reemplazar. El comando tiene opciones, script, file. La forma de cómo se usa el comando es con la S. Lo que se busca con lo que se va a reemplazar todo entre barras. Entonces, por ejemplo, acá dice que busque lo que entre S, animal, y reemplace eso por Apple en el archivo alphafreeze.txt. Y entró, buscó y reemplazó la primera entrada, que es donde hay coincidencia de lo que él pasó, que quería reemplazar, pero que quería que figure nuevo. Y eso es lo que ocurrió. Hay otras opciones más avanzadas del uso del comando de secuencias, que es la diferencia en la mayoría del comando de filtro. Se puede modificar un archivo original usando la opción y permite un argumento opcional que será la extensión agregada al archivo. Entonces nosotros, por ejemplo, queremos modificar el archivo, pero no queremos que el original se mueva, vamos a decirle. Entonces podemos crear un archivo .original y el archivo que va a quedar como resultante va a ser el otro. En este caso, hacen el comando set con opción "-i" y entre comillas simple .original. Después realiza la búsqueda que vimos anteriormente para buscar animal, reemplazar Apple en este archivo. En este caso, hace un cat de cat alpha freeze.txt y encontramos que hizo la modificación, pero así también buscamos el archivo que se va a llamar alphafreeze.txt.original, porque ese fue lo que nosotros le asignamos acá, y vemos que el archivo está tal cual como estaba originalmente. Entonces, es una forma de tener un backup antes de editar, que no sea que ingresemos mal la secuencia de reemplazo y nos fastidie todo el archivo y tengamos que rehacer todo de vuelta. Entonces, una forma de tener una copia, vamos a decirle, de seguridad.
Podemos hacer una modificación global con asignando, por ejemplo, si tenemos en un mismo archivo muchas coincidencias, lo que va a hacer el comando la primera coincidencia va a reemplazar y después va a parar ahí. Entonces, si nosotros queremos que siga eso y busque más coincidencias que con ese patrón y luego lo reemplace, entonces tenemos que agregar la opción G al final de la barra. Como muestra acá en el ejemplo, la S va acá, el pattern, lo que se va a reemplazar, con lo que se va a reemplazar, y la opción G. Acá estamos viendo el ejemplo que hace cat food txt y muestra food is good. Y acá le dice, sin la opción menos G, que reemplace lo que es que se encuentra doble O, que reemplace por doble cero en este archivo. Y lo que hace es reemplazar la primera entrada, pero no esta. Esta no hizo nada. Entonces, para solucionar eso, para que reemplace todas las coincidencias, mismo comando, mismo patrón, mismo reemplazo, pero se agrega la opción G al mismo archivo y ahí sí pueden ver que el comando se ejecutó correctamente, reemplazó todas las coincidencias que encontró. Es una forma de asegurarse que en todo el archivo se encuentra ese patrón, que lo reemplace por el patrón que nosotros proveemos. El comando también puede insertar un texto antes o después de un patrón. Para ese tipo de expresiones no se utiliza el carácter S antes de la primera barra. Se usa en cambio la inserción I, o en cambio si va a ser una adición la barra A. Entonces en el ejemplo vemos acá que ya no usa la barra S al principio, como estamos viendo en todos los ejemplos. Acá agrega esto entre barras, entre las dos barras, que es perdón, la inserción hello antes en el archivo. Entonces aparece hello food is good. Es una inserción antes de esa línea. Entonces, este es el patrón que se buscó is y se le insertó hello antes. Ya apareció arriba. Hello. Ahora, si el mismo patrón es is, le decimos que va a ser va a agregar una adición, va a ser hello al archivo, entonces va a aparecer el patrón, que es esto, y abajo va a agregar el patrón que nosotros queremos que agregue. Esa es la forma de usar agregar y insertar y agregar al principio o al final. El comando set también se puede utilizar para buscar líneas de texto que contengan un patrón y luego eliminar esas líneas que coincidan, colocando el patrón entre dos barras seguidas de un anuncio para realizar esta operación. Acá lo que eliminó fue todo lo que tenga una A, el patrón A. La D es la que se usa para delimitar, decir que va a eliminar. Y acá, por ejemplo, eliminó bagre, bat y eagle. Todo eso eliminó porque tiene una A entre su nombre, por ejemplo. Entonces eso coincidió con el parámetro que estaba buscando
y eliminó esas líneas y solamente dejó lo que no tenían como la A dentro de su nombre, vamos a decirlo. Es una forma de eliminar patrones o sea, eliminar algo dentro de con un patrón con el comando set. También se puede usar para cambiar una línea completa que coincide con un patrón. Por ejemplo, nosotros queremos cambiar. En este ejemplo dice, hace un cat a numbers, muestra todos los números y después hace un set y dice que lo que está 3, que me cambie con la barra C, o sea, la C entre las barras, por esto, 3. Entonces, 1, 2 y 3. 4, 5. Reemplazó el número por el nombre, vamos a decir, por la palabra que nosotros pusimos ahí para que se realice esa acción. Como ven, el comando set es muy potente. También analiza expresiones para filtrar texto. Para múltiples expresiones se usa la opción E. Entonces aquí tengan esto en cuenta. Acá lo que va a hacer es, el archivo hace animals. Después dice que la primera expresión va a ser menos E. Y va a ser esto. La segunda expresión va a ser, vamos a ver esto para que se entienda. Acá. Y la segunda expresión va a empezar de acá a acá. Y la opción es menos E para indicar que va a haber varias expresiones. En este sentido, la primera expresión dice que va a buscar, sí, que busque el patrón 3, que cambie el patrón 3 por la palabra tree. Y en la segunda expresión va a decir que busque el patrón A y que elimine el patrón D, el patrón A, digamos, del archivo animals. Y el resultado tenemos que encontró que eliminó la A, encontró el 3 y mostró solamente los contenidos que tengan 3 como, o sea, que cumplan los criterios de la A, que no tengan A y que el número 3 sea una palabra. Y en este otro ejemplo se hace el mismo, pero se invierte los papeles. Se pone primero en la eliminación y después se pone que incluya el 3. Y si mal no recuerdo, en el 3 había un animal que tenía la letra A, entonces eliminó primero y después al tratar de ejecutar la coincidencia 3, como no encontró porque ya por la A ya se eliminó ese patrón, entonces no pudo aparecer el 3 acá, por eso es que no aparece acá el 3. O sea, cambiando el orden, cambió el resultado que nos mostró. Y por último estaríamos viendo el comando WC, que como dice el título es contar líneas de un archivo. Este comando WC se usa para contar de forma predeterminada, cuenta los números de líneas, palabras, bytes en un pasaje y genera una información del siguiente formato. Entonces, acá tenemos este archivo nuevamente, que sería alphafreeze, el contenido y usando el comando W nos va a dar este resultado sobre este archivo.
6, 24, 90, ¿qué va a ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 líneas, 24 palabras, 90 bytes o caracteres o lo que sea la información que sea. Pero eso es lo que nos está representando de este listado, tipo una estadística, es lo que nos está dando el WC de un archivo. También es común hacer, por ejemplo, un ls de un directorio que tenga muchos archivos, hacer un pipe y pasar al wc-l y que cuente solamente las líneas que hay. Entonces ahí nosotros sabemos cuántos archivos hay o cuánto proceso está corriendo algo, podemos hacer también eso con el comando adecuado. Y como le dije, las opciones son las que nosotros podemos, las opciones más conocidas son -L, W y M, -M. En este caso, la -L se usa para contar el número de líneas. Eso nos va a decir, bueno, ¿cuántas líneas tiene este archivo? Tiene 6 líneas. Con W para saber el número de palabras. Como dice acá, le pasamos el archivo, nos dice 24 palabras. Hay en total en el archivo. Y con el comando, con la opción -M, nos dice la cantidad de caracteres que existen dentro de ese directorio archivo. Entonces, esas son las formas que uno tiene para ver el archivo o contar con el comando W. Preguntas, si hay dudas, consultas. Para marcar la asistencia, profe, eso no está todavía en la plataforma. Ay, no sé, viste que se colgó toda la porquería y no pude poner todavía. Ah, Voy sí. a hacer esto después de terminar la clase. Voy a conectarme, voy a levantar todo y voy a habilitar el examen también de estos 2 capítulos. Entonces ahí van a poder hacer Genial. su presentación. Bueno, Sí. ¿alguna duda de la clase o estaba todo claro o no entendieron nada? De mi parte, nada, profe, está todo bien. De mi parte, todo claro, pues. Bueno, entonces si están todos de acuerdo, no, está todo claro. Vamos a dejar hasta aquí. Qué bueno, le metimos. Y la próxima tenemos 2 clases otra vez, o sea, una clase, 2 capítulos. Como vieron en la plataforma, seguramente se dieron cuenta que son 26 capítulos, entonces van a haber muchas clases que van a estar uno pegado a otro, entonces vamos a ir metiéndole más garra. Y bueno, entonces voy a parar la grabación. Y bueno, nos vemos el próximo jueves, entonces cualquier cosa nos